con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bueno, y a una semana de la Navidad, de esta fecha tan entrañable para todos los católicos, en el que todo un Dios se hace hermoso niño para el corazón de todos nosotros, estamos una vez más en Solo el Amor Crea. Les doy la bienvenida a todos los oyentes de NS Radio y Radio Católica Mundial. Agradezco mucho a nuestro técnico desde Alabama, Jorge Graña, y a la hermana Ofelia Mesa, que está aquí en Buenos Aires, Argentina. Soy la hermana Alexandra del equipo NS Radio Argentina. Y hoy tenemos un programa hermosísimo, justo pensando en ese niño Jesús, en ese Dios que en el gran misterio de la redención se hace hombre, todo un Dios. Pensémoslo, se dice rápido, pero nunca alcanzaremos en esta tierra a comprender el maravilloso don de Dios Padre en nuestro Señor Jesucristo, que ya se hace dentro de muy poquito niño, por supuesto, en el vientre purísimo y virginal de la Santísima Virgen María. Y ese niño pequeñito luego se hace Jesucristo, sacerdote eterno. Ese Jesús que se queda para ser ejemplo de vida y que nos dona a todos el ministerio, el sacerdocio y todo lo que ello implica para la vida del alma de todos los que nos acerquemos a los sacerdotes. Y hoy por eso tenemos un invitado muy especial, un sacerdote que disfruta enormemente su sacerdocio, que lo vive intensamente, y con él queremos hablar de este maravilloso don del sacerdocio. Padre Andrés Donelo, del Instituto Verbo Encarnado, bienvenido a Solo el Amor Crea. Buenos días, hermana, buenos días a todos los oyentes, un saludo muy grande a todos y que sea de mucho fruto este encuentro. Bueno, hago una breve presentación, padre. Usted es sacerdote hace 18 años, el Señor lo eligió y lo miró y usted dijo que sí. Y desde entonces, bueno, es también doctor, recibió el doctorado en la Pontificia Universidad Urbaniana, licenciado en filosofía además. Y desde el año, me parece, hace, ¿cuántos años está en Italia, padre? Yo fui destinado siendo seminarista, o sea que ya son más de 20 años que estoy allá en Italia. Estuve medio año ayudando en la misión en Kazajstán, ¿sí? Y después de ese medio año mis superiores me hicieron volver a Italia. Así que estoy hace más de 20 años, más de los años de sacerdocio. Y actualmente es provincial de la provincia de Madonna di Loreto, que comprende Italia, Albania, Grecia y Turquía. Sí, estuve 13 años casi como rector en el seminario nuestro y hace 5 años soy provincial. Sí. Bueno, pues una labor que creo que hace del sacerdocio una vivencia mucho más íntima, esa unión con Cristo, porque usted está formando a esos otros Cristos en la tierra, que es realmente una tarea bueno, que nos supera tanto humanamente, que creo yo que por eso tenemos que tener más confianza en que la hace Dios, ¿verdad? Ciertamente. Bueno, padre, lo vemos. Sí. Ya lo creo. Quería empezar este programa con unas palabras de Juan Pablo II que a mí me encantan. Las leo y ya hago la introducción. Decía: sentía en mi alma el eco de la pregunta dirigida entonces a Pedro, cuando a él lo van a elegir obispo, ¿no? Lo van a hacer obispo, perdón. ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Cómo podía, humanamente hablando, no estremecerme? ¿Cómo podía no pesarme una responsabilidad tan grande? Fue necesario recurrir a la misericordia divina para que a la pregunta ¿aceptas?, pudiera responder con confianza, en la obediencia de la fe ante Cristo mi Señor, encomendándome a la Madre de Cristo y de la Iglesia, consciente de las grandes dificultades, acepto. Me parece precioso y realmente me imagino al Santo Padre pronunciando estas palabras
con el estremecimiento que da la responsabilidad auténtica de saber lo que heredan ustedes como otros Cristos en la tierra. Los llamó a los que Él quiso, dice San Marcos, en el evangelista San Marcos en el capítulo 3. Padre Andrés, ¿usted cómo experimentó esa llamada del Señor? Bueno, yo de niño tenía dudas, ¿no? Y esas dudas después de adolescente fueron también creciendo. Eran dudas, pero no quería, no era un deseo, al menos en mí no estaba como deseo, pero eran dudas y recuerdo que sí, a la edad de 13 o 14 años en un Jueves Santo experimenté mucha paz porque ahí le dije al Señor que si Él me llamaba yo estaba dispuesto, pero que me haga entender, porque yo tampoco, si yo veía claro yo lo seguía, pero como no veía claro, y bueno, pero ahí experimenté tanta paz que ahí ya no, el motivo de la vocación era algo que, bueno, si el Señor me lo muestra estoy dispuesto, pero como no me lo muestra no estoy turbado, viví sereno. Hasta bueno, a la edad de 16 años, ahí fue cuando, estando a ir a un encuentro con mis compañeros del colegio, a una fiesta, incluso estaba aburrido, no tenía nada para hacer, en esa época no había internet, gracias a Dios, entonces tomé un libro de salmos, y dije, bueno, los salmos creo que se rezan, entonces me arrodillé en el reclinatorio de mis padres. Mis papás tenían un reclinatorio donde rezaban habitualmente, y simplemente leyendo un salmo, ahí recibí una luz muy clara sobre la vocación e incluso un deseo de consagrarme. Yo tenía, así como le digo, 16 años, pero es hasta el día de hoy que yo recuerdo ese día y no tengo dudas, así fue como si el corazón desease algo demasiado grande, y todo era simplemente, el único razonamiento que yo pude hacer era qué grande es Dios y qué poco es lo demás, y eso fue lo que ya eso busqué un instituto que se destaque sobre todo por la pobreza, es decir, yo quería demostrar que lo demás es nada ante Dios y que uno estaba dispuesto a renunciar incluso a lo bueno, ¿no? Entonces, bueno, en el Verbo Encarnado recuerdo haber ido a visitarlos y me había impresionado mucho el ambiente de pobreza que había, ¿no? Por eso al final decidí entrar ahí. Fue muy difícil porque entré el último año, me faltaba terminar el colegio, todavía un año, y yo les decía a mis padres que yo tenía miedo de no ser fuerte durante un año. Yo quería entrar rápido. Y mi padre, después de mucha reflexión y mucha duda, donde él más o menos inclinaba que yo termine el colegio y después entre, porque estábamos hablando de irme a Mendoza, San Rafael, a 1000 kilómetros de mi casa, ¿no? Donde yo soy de Buenos Aires. Y bueno, al final mi papá me dijo, mira, yo no entiendo por qué te quieres ir, o sea, de golpe este deseo. Entonces me doy cuenta de que hay algo misterioso entre vos y Dios, en lo cual yo no entré. Así que me tenés que decir vos a mí qué es lo que se hace en estos casos, porque para mí es algo misterioso. Así que el que decide sos vos, me dijo mi papá, con muchísimo Bueno, dolor, pero qué sabio su padre, ¿eh? Muy sabio, y gracias a Dios, él murió 3 años después de este diálogo, muy joven. Y yo creo que si él no me daba permiso, yo pienso en todas las misas, todas las confesiones, no sé cuándo, yo ya he perdido la cuenta, yo siempre le agradezco a él, ¿no? Y creo que gracias a él, yo siempre le hablo el día de mi cumpleaños a la gente de Italia donde me encuentro, les hablo de mi papá, todos los 14 de noviembre que cumplo años, para que ellos le agradezcan a mi papá por el bien que hayan recibido en cuanto a los sacramentos a través de mi ministerio, porque se lo debo a él sobre todo. Qué hermoso. Ahora que usted está hablando, padre, me acuerdo, no sé, usted quizá lo sepa mejor, pero tengo mala memoria ahora. No sé si fue el papá de San Luis Beltrán, ahora no me acuerdo, un santo, que también el papá no le ponía como reticencia, ¿no? Y entonces cuando ya en el lecho de muerte el santo lo va a asistir, le dice, mira, puse tanta resistencia para que entraras y ahora te recibo con tanta alegría porque sé que me estás dando la puerta de la eternidad. Qué grande que es lo que realmente un padre puede hacer, bueno, en este caso porque su hijo pudo asistirlo en el momento de la muerte, pero es que cantidad de almas
que van al cielo por el sacerdote, ¿no? Claro, y después que la llamada a una persona es llamada también a sus padres y a sus amigos, en cierta manera, porque es verdad que el llamado tiene que renunciar a muchas cosas, pero también sus padres tienen que renunciar a, qué sé yo, a los nietos, por ejemplo, o claro, a la ayuda económica a veces que el hijo le debería dar en cuanto a los religiosos. En cierta manera nuestros padres en ese sentido hacen voto de pobreza también, ¿no? Claro. Voto de castidad por no tener nietos, y voto de obediencia porque a nosotros, a sus hijos, nos destinan y ellos tienen que acatar también. Entonces, pero bueno, lo grande de esto es que, por ejemplo, en mi caso, yo había recibido esa llamada, ese deseo, por más que a mí también me costaba. Pero mis padres lo hacían en la fe, porque ellos no habían recibido con acto de fe que han hecho. En Qué cierta precioso. manera es una llamada muy, muy alta, sí. Y bueno, decir también... Sí, perdón. No, que decía... repetía de San Juan Bosco, sí, una expresión que decía mucho Don Bosco esto, y Don Orione lo repetía, que de cada vocación sacerdotal se salva hasta la tercera y cuarta generación, decían ellos, no sé, lo repito nada más, pero así decían ellos. Santos, sí. Y luego cuando usted comentaba que su padre dijo que no entendía, pero que como no lo entendía, era un misterio entre usted y Dios, pues realmente un hombre completamente sensato, ¿no? Porque es verdad, a veces los padres en vez de decir eso quizás dirán, no, pero estás loco, ¿qué te ha pasado? Te llevan a un psiquiatra, a un psicólogo, algo está pasando, algo está en ti desequilibrado. No, a ver, el llamado es personal. Dios llamó a los que Él quiso. Entonces lo llama a usted y su padre, con ese respeto reverencial ante un Dios, a ver, hijo, esto yo no lo entiendo, pero lo entenderás tú que estás hablando con él directamente, ¿no? Claro. Y bueno, mi padre era una persona de fe, una persona muy alegre, muy divertido, muy deportista, y él de todos modos creía en que Dios sigue actuando. Por eso, al ver una reacción mía así, él podía entender que Dios podía mover el alma de sus hijos. Los que no tienen el sentido de Dios o no ven a Dios como real, en cierta manera, sino como algo ideal, algo que está lejos, nunca podrían comprenderlo. Pero mi padre me vio, claro, él me veía feliz, y de repente este cambio así de renuncias, él dijo, aquí hay algo grande. Eso siempre me dijo. Yo me di cuenta que había algo grande en tu vida, ¿no? Y yo tengo un hermano también, que es un excelente jugador de fútbol, y a la edad de 10 años lo habían visto en un torneo, y un dirigente de un club de acá de Argentina, se llama Vélez, Sarfield, le habló a mi papá que lo quería llevar, le prometió que iba a llegar a Europa, y mi hermano hasta el día de hoy, ahora tiene 35 años, sigue jugando, y mi papá que era futbolero, pero de raza, le dijo, no, yo quiero una vida más alta que el fútbol para mis hijos. Y este hermano mío, de hecho, una vida más alta, fue también llamado él a sacerdocio, también es sacerdote él, así que, y ahora él es sacerdote hace 8 años también. Así Qué que lindo. bueno, mi papá tenía esa visión. Sí, gracias a Dios. Qué hermoso. Bueno, esto sí, el mundial de las almas se van a llevar entre los dos. Ya no necesitas las pruebas Argentina, con ustedes dos ya lo tiene eternamente ganado. Exactamente, gracias a nuestro Padre. Muchos no se dan cuenta que Dios quiere llamar, pero a veces eso dependerá también de los padres, ¿no? Es medio necesario, ¿no? Y yo siempre recuerdo eso, por eso siempre lo cuento, que en mi vocación la vi rezando en el lugar donde rezaban mis padres. Qué Dios hermoso. ahí me marcó mucho, que fue a través de la oración de ellos, quizás sin saberlo, ¿no? Qué hermoso, padre. Y justo esa es mi segunda pregunta. ¿Dios sigue llamando hoy, padre? Ciertamente sigue llamando, y San Juan Pablo II decía, incluso con más fuerza que antes. Ya lo creo. Pero uno dice, ¿y por qué tan menos vocaciones? Bueno, porque nosotros sabemos por la parábola del sembrador que el sembrador siembra, pero cae en terreno malo, y tenemos que admitir que vivimos en un tiempo de terreno malo, ¿no? Hay mucho ruido mundano, muchas cosas, mucha distracción, y eso hace que, bueno, que no todos lo escuchen. Un error que a veces se tiene es, incluso entre los católicos, dicen, bueno, si tiene vocación la va a seguir, y eso no es así. Porque el joven rico no la siguió, y la tenía, se la dijo Jesús, mirándolo de cara a cara, ¿no? Y
y no, lamentablemente no es así. Hay muchos que son llamados y no responden, porque es un acto libre al final. La vocación no es un acto forzado. Dios invita, Dios te pide, como dijo un sacerdote, Jesús te pide que seas su mejor amigo. Ahora te lo pide, Él no te lo va a obligar, ¿cierto? Entonces Dios sigue llamando y no hay nunca que dejar de rezar por eso, y no hay nunca que desalentar a las vocaciones. Bueno, San Juan Pablo II decía una cosa muy muy impresionante, decía, a la crisis actual de vocaciones, la única respuesta, la respuesta decisiva la tienen las familias, decía. Uno diría, bueno, los obispos, los sacerdotes, no, la familia, porque son el primer seminario, decía. Eso es muy interesante. Mucho, padre, y además es en lo que tenemos que trabajar, y por eso, bueno, justo este programa sobre el amor crea, para formar, para que conozcamos testimonios de personas de la maravilla de nuestra fe, de que la fe sigue tan viva en la medida en que nosotros la vivamos. Si no lo vivimos, pues evidentemente pensaremos que está muerta, pero cuando uno la vive, se asocia, ve gente que dice, Dios mío, reverdecen los huesos, ¿no? Y padre, quería hacer usted hablaba de cuando el Señor mira al joven rico, y no solamente eso, bueno, usted desde su perspectiva de hombre lo ve, claro, lo interpreta, además con los estudios y la formación que tiene, pero yo como mujer, cuando leo ese pasaje, me da una pena Dios, porque digo, es que dice que lo mira con lástima, o sea, le dio pena que él no haya seguido el llamado. El Señor sintió el dolor porque lo veía preparado, veía que tenía las cualidades, pero no quiso. Qué tremendo no querer. Sí, y aparte lo que conmueve es que el joven le pregunta a Jesús qué tengo que hacer. Jesús le responde de cumplir los mandamientos, eso lo hago desde mi juventud, y ahí dice el Evangelio que Jesús lo miró con un amor más grande. Entonces, así es. Esa mirada, ¿no? Y ahí le dice, si quieres venir conmigo, deja todo y sígueme. Es decir, que hay de parte de Jesús esa manifestación de ese afecto, de ese amor más grande hacia el llamado, y la no correspondencia, que eso siempre duele, ¿no? Por supuesto. Claro, el amor, el que más sufre es el que más ama. El joven rico también, lo único que sabemos es que se alejó triste, y así termina la figura de este joven rico, triste, ¿no? Pero bueno, también por supuesto Jesús estaba triste ante la negativa, ¿no? Claro. Padre, yo recuerdo que la primera vez que lo vi fue en una homilía de una santa misa, de una primera misa de un neopresbítero, y usted, contaba que este sacerdote empezó en el seminario a los 12 años. A mí personalmente me impactó porque justamente es eso lo que siempre estamos tratando de inculcar en los niños, ¿no? Que estén atentos a la llamada de Dios, y sobre todo en la niñez, porque es cuando el corazón está, con los niños son unas esponjas, entonces absorben lo bueno y tristemente también lo malo. Pero llegar a tiempo, ¿no? Lo que decía San Pío X, hay que llegar por eso adelantó la comunión, el permiso de comunión para los niños, porque si pones a Dios en el corazón de los niños desde pequeñito, pues te vas a adelantar a todo lo malo. Entonces, quiero que nos cuente algo de este testimonio de cuando Dios llama a un niño. Sí, y bueno, y es la demostración también de cuánto depende a veces de los mismos padres la vocación de los hijos también. Porque, a ver, yo mismo experimenté la vocación a los 16 años, tampoco era un niño, ¿no? Pero bueno, era menor, digamos, de los... Sí. Claro. Pero cuando entré al seminario menor vi muchos niños dentro del seminario menor, de los cuales, por supuesto, algunos habrán ido por curiosidad y de hecho no lo notaba. Claro. Ahora, el caso de este muchacho que usted misma conoció, que ahora es sacerdote, yo recuerdo, por un lado, la tristeza de él de dejar a su familia. Lógico. Y ni le cuento la tristeza de los padres. O sea, en realidad yo prediqué sobre eso porque recuerdo muy bien cuánto sufrió la mamá de él cuando se tuvo que ir. Estamos hablando de 1000 kilómetros, ¿no?, de distancia. Y a los 12 años, un niño tan bueno, Antonio, hoy es el padre Antonio. Y yo recuerdo que la mamá sufría muchísimo, pero tuvieron que aceptarlo. Y lo llamativo era que este niño vivía bien con sus padres, estaba muy apegado a sus papás, pero les decía, Jesús me quiere allá, y se lo decía con tanta convicción. Qué lindo. Que los mismos papás decían, no entiendo esto, no entiendo por qué
porque no es, a ver, no es antinatural lo que hizo. Naturalmente un niño quiere estar con su mamá y su papá. Ahora, Sí. que quiera irse a un seminario menor, no es antinatural, es sobrenatural. Así es. No es contrario a la naturaleza, pero está por encima, ¿no?, de la naturaleza. Y eso, el que no comprende eso, porque mucha gente dice, yo no hablo por supuesto con los que no tienen fe. El que no tiene fe, incluso en una persona adulta, va a decir que lo hace porque le conviene, porque se siente feliz, y no porque haya una elevación de Dios, ¿no? Uh-huh. Pero hablando con las personas de fe, al menos Santo Tomás de Aquino, que él, los que lo hayan leído siempre recuerdan que tiene un lenguaje muy manso, ¿no?, muy respetuoso. Pero en París, él enseñaba en París, se encendió una polémica muy grande, justamente por la vocación de los niños. Uh-huh. Y él ahí escribe con mucha fuerza, diciendo, el que no comprende que Dios puede actuar en un niño, es uno que no comprende lo espiritual. Por eso dice, se parece más a un animal que a una persona. Dice así, sí. Santo Tomás. Es decir, Dios no conoce límites en su actuar, en su llamada. Y Dios puede llamar niños desde su primera edad. Y de hecho dice, por ejemplo, hablando del apóstol San Juan, que es el discípulo al que Jesús amaba, ¿no? Y Santo Tomás comenta, dice, ¿por qué se llama así? Para dar a entender, dice, con este título, porque era el apóstol más pequeño, cómo Dios ama de una manera especial a aquellos que se consagran a Él en tierna edad, Sí, claro. con un amor de predilección. Y eso nosotros hemos visto, y yo he visto, por supuesto, los papás van a tener que discernir, tienen que orar, pero no pueden cerrarse a la posibilidad de que los hijos estén llamados. Es algo que genera mucha polémica, muchas personas que no lo comprenden, lo combaten, pero bueno, así es, y de hecho en Italia, donde yo estoy, desde que cerraron los seminarios menores no hay sacerdotes. Claro. Coincide cronológicamente perfectamente, es así. Claro, padre, porque además exige, a ver, la vocación, bueno, usted por supuesto sacerdote, pero nosotros como consagradas también vemos que exige una madurez, o sea, y esa madurez la da la fe, el sentido sobrenatural. Con quitar esa educación, esa preparación, también estamos haciéndole perder a la gente el encanto por lo sobrenatural, porque realmente es un mundo que nos supera, ciertamente, pero es el mundo de la plenitud. Entonces exige un sacrificio. Y luego vuelvo al día de la primera misa, porque a mí me impactó la entereza y el aplomo con el que este niño, que entonces tenía 12 años cuando se fue de su casa, le hablaba a su familia con un aplomo de un hombre que, vamos, eso no se improvisa, ¿no? Esto habla de un interior probado, de un interior seguro, sé de quién me he fiado, ¿no? Y por eso aquí, delante de todos, digo que soy feliz. Y luego un hombre, un sacerdote de un temperamento bastante parco, serio, pero que irradiaba una felicidad, que había una sintonía sobrenatural que todos los que estábamos ahí lo comentábamos y experimentamos, decíamos, qué alegría poder contarle a la gente lo que es este don del sacerdocio, este don de Dios, ¿no? Sí, fue notable como él le agradeció a sus padres también el haber entrado y usó esa expresión, ¿no? Yo agradezco que en mi familia se vivía la supremacía de Dios por sobre toda otra cosa. Por eso, dice, por esa supremacía me permitieron entrar, ¿no? Es decir, como decía usted, por ese dejar actuar a la gracia y llevar una vida sobrenatural, es lo que le permitió a este muchacho poder consagrarse, ¿no? Y la vida sacerdotal es una vida, por supuesto, de cruz, pero Dios compensa esas cruces con unas alegrías tan profundas que no hay comparación. Es decir, yo no les voy a negar a los que disciernan la vocación que no es un camino fácil. Lo que le tengo que decir por honestidad es que tampoco las alegrías son comparables a otra alegría de entregarse al Señor y de saber que yo cada vez me voy a dormir con 1000 defectos, 1000 errores, todo lo que se quiera, pero yo sé que por mi estado cada minuto, cada segundo, incluso cuando uno duerme, uno come, cada segundo es de Jesús.
Y eso así es, precioso. da una alegría que no da ninguna otra cosa. Claro, ¿no? Así es. Pues mire, padre, ahora nos vamos a una breve pausa musical, pero justo quiero cerrar esta sección del programa con una frase del fundador de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, de esta emisora. Qué hermoso es vivir para salvar, y eso encierra el don del sacerdocio. Vamos a una breve pausa y en un momento regresamos. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Bueno, han escuchado los teléfonos a los que pueden comunicarse y hacerle sus preguntas al Padre Andrés. Yo sé que aquí en Radio Católica Mundial y en NSE habrá posiblemente madres de familia, padres de familia, hijos escuchando este programa. Es una gracia actual, ¿eh? No es coincidencia que hoy estemos a puertas de la Navidad hablando con un sacerdote que vive su sacerdocio a plenitud y que los está invitando. Quizá a muchos el Señor ahora esté tocando, llamando a su puerta, y háganle caso, escúchenlo, que 10,000 hermanas no podemos hacer lo que hace un solo sacerdote, el don del sacerdocio. Bueno, Padre, seguimos en esta conversación y quería ya irme, remontémonos al día de su ordenación sacerdotal. Cuando uno lee también pues el testimonio de San Juan Pablo II, el día de su ordenación sacerdotal, uno se estremece, ¿no? De cómo la Iglesia tiene una liturgia tan hermosa y cada parte del rito tiene una significación grandísima. Sé que el programa, esto nos daría para una serie muy grande de programas, ahora tenemos muy poco tiempo, pero por lo menos uno de los signos que usted considere más importante, que ilumine más a nuestros oyentes de lo que es el rito de la ordenación sacerdotal. Sí, a ver, la Iglesia es muy sabia en hacer preceder al rito de la ordenación sacerdotal, el rito de la ordenación diaconal, porque ahí está lo que ya sería equivalente, si se quiere, al matrimonio, que uno se compromete para toda la vida, y ese es el miedo, ¿no? El vértigo, si se quiere, porque ahí uno piensa en la perseverancia, piensa en el estado que va a asumir. Pero después de un año, donde uno se configura con Cristo siervo, aparte ya la Iglesia como diácono nos recuerda eso, que lo que uno va a hacer toda su vida es un siervo, y siervo de los siervos también, aunque ese es el título más del Papa, pero después el rito de la ordenación sacerdotal es ya el vértigo, no es la perseverancia, uno ya sabe que tiene que perseverar, no se hace más preguntas, es la grandeza de lo recibido, y yo creo que el sentimiento que acompaña toda la ordenación está muy bien resumido por el santo cura de Ars. Quizás hayan escuchado la expresión que él decía: me recliné consciente de mi nada y me levanté sacerdote para siempre. Qué hermoso. El momento de la postración. Sí. Es quizás, digamos, es uno de los momentos más significativos, porque uno está ante toda la misa de ordenación, es eso, es la propia nada, porque uno ya entendió la grandeza de lo que va a recibir, y a la vez el hecho de uno decir, bueno, ¿quién es digno? Yo no. Uno recuerda que es frágil y que va a recibir un don que, como dice también Santo Tomás, nos coloca hasta como una dignidad superior a la de los ángeles. O sea, yo ni siquiera soy digno entre los hombres, pero Dios me va a dar un don que me va a poner arriba incluso de los ángeles. Entonces, la postración en la cual empiezan las letanías, ¿no?
ese tirarnos al piso, es lo más, a mí lo que más recuerdo con mayor emoción. Por supuesto, después está la oración, los ritos explicativos, pero bueno, lo que uno no tiene palabras de ese momento y ni a hoy es en el momento de la consagración. Eso yo no sabría cómo explicarlo. No hay palabras para explicar lo que uno siente. Si lo único que puedo balbucear es decir siempre esa conciencia de la propia nada y decir, yo estoy pronunciando las palabras sobre el pan y probablemente no estoy ni siquiera entendiendo la grandeza de lo que estoy haciendo. Entonces es algo que nos sobrepasa totalmente, ¿no? Y esa es al fin y al cabo ese es el don principal del sacerdocio. Pero yo más que nada recuerdo la postración es como un momento particularmente emotivo. Impresionante, impresionante. Tenemos una llamada, creo que al aire, hermana Ofelia, ¿sí? Ángel desde California. Te oímos, Ángel, hola. Muy buen día, saludos ahí a todo su equipo del programa, muchos saludos y feliz Navidad a todos, especialmente a nuestro querido sacerdote de Dios, que yo realmente tengo una profunda admiración por los sacerdotes, les admiro mucho y el sacerdote aquí nos contaba sus anécdotas, sus historias de todo lo que pudo haber sido él y realmente más se le admira. Y yo realmente admiro mucho a muchos jugadores de fútbol, como él decía, que su hermano pudo haber sido un gran jugador, pero admiro mucho más a este sacerdote, porque la gloria que dan los futbolistas aquí en la tierra, pues es muy pasajera. En cambio, la gloria que les espera a los sacerdotes, pues va a ser eterna. Y yo me enfoco mucho en el capítulo 19 de San Mateo, donde nos explica a Jesucristo que pues en la otra vida no vamos a tener hermanos, ni va a haber futbolistas, ni va a haber nada, todos vamos a ser una familia de Dios. Así que ahí en ese sentido los sacerdotes nos llevan mucha ventaja, porque ellos van a llegar ya muy acostumbrados a esa vida que nos espera, ¿no? Y la verdad le admiro mucho a los sacerdotes. No escuché muy bien su nombre, se me pasó, pero quiero saludarlo y felicitarlo y demostrarle mi admiración. Padre, si usted quiere decirle algo a Ángel. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Y nosotros necesitamos especialmente de sus oraciones, porque son grandes las pruebas también, las pruebas incluso de no ser fieles o de no... pero bueno, en el cielo sabremos cómo los sacerdotes hemos sido sostenidos por las oraciones de los laicos y gracias a ellos haber podido dar el fruto que hemos dado. Así que muchas gracias, de verdad. Tiene mi palabra, sacerdote, padre, que vamos a estar orando mucho por usted. Nosotros rezamos el Santo Rosario, le puedo explicar todos los días, y mi esposa es uno de sus tópicos que siempre pone orar por todos los sacerdotes. De hecho, profesamos una oración, no sé si la conoce usted, que dice: Jesús, danos muchos sacerdotes a tu iglesia y persevera a aquellos que están en pruebas y dificultades. Y siempre hacemos esto, Padre, porque en realidad tenemos conciencia de las dificultades que pasan y sobre todo que pues, son seres humanos imperfectos, igual que nosotros, que también tienen debilidades, tienen decadencias, como todo el mundo. Pero Dios lo cuide, Padre, y le dé mucha fortaleza. Y nada, me gustaría pues, apoyarlo ahorita en Navidad. Si hubiera una forma de apoyarle, Padre, con todo gusto estaré dispuesto a apoyarle. Me estaba llamando la atención que usted hace una obra de caridad con los pobres y pues además para ofrecerle mi apoyo. Bueno, Ángel, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel, desde California, y bueno, muchas otras personas que estarán oyendo este programa. También me parece muy lindo las palabras del Padre, porque a veces está desfigurada la figura del sacerdote, perdón la redundancia, y es, claro, porque interesa que Cristo no reine, pero la verdad siempre se impone. Qué hermoso que es el ministerio sacerdotal, y también qué consuelo y qué aliento, que no tendríamos por qué tenerlo porque trabajamos para que el Señor esté contento, pero fíjense el 100 por 1, ¿no? Porque hay mucha gente en el mundo que valora
y que estas palabras de Ángel, pues rezamos por los sacerdotes, los admiro, lo que ustedes hacen no lo hace nadie y es verdad, la pura verdad. Así pues que hermoso también está este llamado de Ángel. Seguimos, padre, hablando un poquito. Bueno, usted nos contaba que el momento quizá más emocionante, no sé si esa es la expresión adecuada para algo tan grande, pero bueno, humanamente hablando, emocionante es la postración, ¿no? Que es como, pues sí, morir al mundo sabiendo que están llamados ustedes a dar la vida. Fíjese qué paradoja, ¿no? Y bueno, qué paradoja que ya lo dice el Evangelio, si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto, ¿no? ¿Qué otro momento, padre, nos puede decir que es así como crucial para que la gente también se impregne de lo hermoso de nuestra liturgia de la Iglesia? A ver, hay muchísimo, ¿no? Pero, a ver, por un lado, como le digo, resume todo lo que decía el cura de Ars, ¿no? El santo cura de Ars. Postrarse consciente de la nada y levantarme sacerdote para siempre. Y ahí está el momento de la imposición de las manos del obispo, donde ahí sabemos que Dios realiza esa acción de transformarnos, de configurarnos, es decir, de identificarnos con su Hijo, de modo tal que cuando nosotros pronunciemos su palabra de consagración o de absolución, Él va a escuchar esas palabras como venidas de su Hijo mismo. Y eso, como le digo, acompañado y precedido por esa conciencia de la propia nada, saber que a través de esa imposición de manos, de la oración consagratoria del sacerdote, en ese mismo momento uno está configurado y Dios va a concederme ese don, es del todo especial. Después hay un rito también, el hermoso rito después de la unción de las manos con aceite, porque como va a decir San Agustín, aparte ahora que estamos en tiempo de Navidad, ¿no? San Agustín dice: venerable dignidad, me la sé de memoria la frase, algunos piensan que estaré leyendo, pero me la sé de memoria tantas veces que la he pensado. Dice: venerable dignidad de los sacerdotes, en manos de los cuales, como en el seno de la Virgen, el Hijo de Dios nuevamente se encarna. Precioso. Y recibir esa unción sabiendo que por eso lo vamos a recibir, sabiendo que, como dice San Buenaventura, en el momento de la consagración, en cada misa, Dios no hace un beneficio menor que en el día de su nacimiento en Belén. Es decir, nosotros nos preparamos para la Navidad, y si pudiésemos estar, digamos nosotros, en Belén, y bueno, no hay algo parecido, no hay algo que nos recuerde, sino que es lo mismo. El mismo valor tiene la misa que si estuviésemos en Belén, ¿no? Y Belén ya estaba prefigurado, como dice recuerda San León Magno, Belén significa casa de pan. Y por eso Jesús quería en su nacimiento recordar que el sacerdote es multiplicador de navidades, ¿no? Bueno, de hecho, cuando nosotros recibimos esa unción en las manos y uno mira sus propias manos, es muy difícil expresar, porque eso solo la fe nos lo enseña. Uno no siente haber cambiado, no siente ni siquiera ser mejor persona, para nada, pero se da cuenta de haber recibido un don tan superior, tan alto, que es muy difícil de explicar, ¿no? Y es muy bonito porque cuando nos lavan las manos con un purificador, queda ese aceite, ¿no? El óleo en el purificador, así es un óleo perfumado, y muchas veces se les entrega a las mamás del sacerdote. Qué hermoso. Porque la mamá tiene que recordar, tiene varios significados, pero generalmente se le entrega a la propia madre para que ella recuerde que tiene que ella con su oración mantener ese óleo en las manos de sus hijos. Y después, cuando muera, muchas veces vienen sepultadas con ese purificador en la mano, para que se lo presenten a Dios diciéndole: yo fui madre de un sacerdote. Eso es y también para decir que también en el cielo ella va a tener que seguir esa oración por el hijo sacerdote, ¿no? Bueno, hay tanta riqueza en la Iglesia que uno no tendría tiempo de explicarla, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, nosotros hemos meditado mucho la oración misma de consagración sacerdotal, ¿no? Yo la he meditado por todo un año antes de la ordenación. Y bueno, por eso me detengo, porque si no, no podría estar horas hablando del tema. Pero realmente eso es la grandeza, es inexplicable de lo que sucede en el rito de ordenación.
Y la fidelidad de Dios, Padre, porque usted como dice, y es verdad, humanamente, pues no es que es antes de sacerdote y después de sacerdote, sí, evidentemente que todo cambia, pero humanamente, pues no es que haya un nuevo look, claro. Es la vida, claro. Sigue. Y esa fidelidad de Dios, ¿no? Y a mí me impresiona, de verdad que siempre lo pienso, que digo, Dios mío, es que tú sigues haciéndote presente independientemente de que el Padre consagre bien, consagre mal, de que diga o sea, bueno, si no dice las palabras, no, pero esa fidelidad de Dios, y que una vez que mira un alma con amor, la llama, ya el sí de Dios es eterno. Es un misterio que a veces uno dice, Dios mío, dame amor para amarte, ¿no? Porque es lo que necesitamos nosotros para responder. Amor con amor se paga, ¿no? Y luego por todo el bien, porque fíjese, fiarse de nosotros, la grandeza del hombre, ¿no? Fiarse, todo un Dios se fía de su obra maestra, que son los hombres, para seguir su obra redentora, porque el Señor hubiera podido hacer lo que hubiera querido en los 3 años de su vida pública, o con un guiño del ojito habernos redimido a todos, no hubiera necesitado de hacer otra cosa porque era Dios. Y sin embargo, tal es la grandeza del ser humano y tal la grandeza del sacerdocio, que los ha dejado a ustedes para que sean los administradores de su gracia hasta el fin de los tiempos. Pues Padre, realmente precioso lo que nos ha explicado, y ojalá tengamos oportunidad de hacer algún programa, otro más, contando todo lo que es el rito de la ordenación sacerdotal, porque es verdaderamente una liturgia hermosísima. Ahora, si le parece, vamos a una nueva pausa musical y volvemos a este programa para que en esta Navidad, como usted decía, ¿no?, revivamos todo lo que es el don del sacerdocio en ese Belén, en ese pequeñito que se hace hombre por nosotros. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nseargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Hijo de Dios ha dicho creo.
Bueno, y después de esta pausa musical hermosa además, volvemos con el Padre Andrés y estamos hablando hoy del don del sacerdocio a las puertas de la Navidad, donde todos estamos preparando, espero, la venida del Niño Jesús, con reflexiones, bueno, con lo propio de un católico. Pues seguimos contándonos un poco, Padre, toda la maravilla que encierra el ministerio sacerdotal. Y hay una frase del evangelista San Juan que a mí, pues que a todos nos encanta: el buen pastor da la vida por las ovejas. Y Juan Pablo II agrega un comentario: mientras Jesús pronunciaba estas palabras, los apóstoles no sabían que hablaba de sí mismo. No lo sabía ni siquiera Juan, el apóstol predilecto. Lo comprendió en el Calvario, al pie de la cruz, viéndolo ofrecer silenciosamente la vida por sus ovejas. Usted ahora trabaja en Italia, ha fundado un grupo de jóvenes en el que está viviendo la fe y con exigencia, dándole al joven lo que realmente quiere. ¿Cómo transmite esta enseñanza, Padre? Nosotros, a ver, en general, ya que estamos, yo, por ejemplo, mucha gente me pregunta qué libro regalarle a un sacerdote. Y yo, si se puede recomendar uno, recomendaría un libro de Monsignor Fulton Sheen, que se llama El sacerdote no se pertenece. Y nosotros lo que debemos comprender primero es que, como dice Fulton Sheen en ese libro, el sacerdote es aquel que ofrece una víctima, es decir, ofrece un sacrificio. Piensen en los sacerdotes del Antiguo Testamento que ofrecían ovejas, palomas y las sacrificaban para que Dios, ¿no? O corderos, ¿no? Para que Dios perdone al pueblo. Y entonces Fulton Sheen dice, bueno, pero nosotros no somos del Antiguo Testamento, somos del Nuevo, somos el sacerdocio de Jesús. ¿Y Jesús qué ofreció? Dice Fulton Sheen, no ofreció nada, salvo a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo, no ofreció otra cosa, sino su propia vida, ¿no? Y en eso consiste el sacerdocio del Nuevo Testamento. Si uno quiere ofrecer otra cosa, querrá volver al Antiguo Testamento. Pero no hay alternativa, es decir, no hay otro sacerdocio que no exija nuestra entrega, ¿no? Y lo que pasa es que ¿por qué se ve como algo deseable? ¿Por qué la entrega digamos, en la medida de nuestra generosidad? Porque no digo que sea la mía, pero hablando así y de manera ideal, es la entrega del héroe por su patria, es la entrega de una madre por sus hijos, y es la entrega del sacerdote con su pastor, con Jesús, por el bien de las almas, ¿no? Y tiene que entregarse completamente. Por eso, en la medida en que haya una cierta capacidad del sacrificio, en cierta manera, en los jóvenes, es así como nosotros primero transmitimos la fe cristiana, que sin la cruz no hay salvación, incluso para quien no está llamado al sacerdocio. No hay otro camino, dice San Juan de la Cruz, es el único camino. Y incluso en la Navidad hay que contemplar ese camino, porque como dice Fulton Sheen, todo niño que nace para vivir. Jesús es el primero que nace para morir, porque Él nace para dar su vida, como recordaba usted, ¿no? Entonces, él nació para eso he venido, para que nosotros tengamos vida con su muerte. Entonces, es el único camino del sacerdote, ser víctima con mayúscula, ¿no? No es que ofrecemos a Jesús, sino que nos ofrecemos a nosotros con Jesús, ¿no? Hay una oración, Fulton Sheen en ese libro la propone el sacerdote en el momento de la elevación de la hostia, que dice algo así, más o menos, la recuerdo, dice: Jesús, en este momento, en la cruz te ofrecía solo, pero ahora es distinto, porque ahora te ofreces, pero yo me ofrezco contigo, o algo así, ¿no? Y en la consagración de la sangre lo mismo. Pero bueno, ese es el verdadero sacerdocio. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué es algo que yo había dicho que concedía muchas alegrías? Y bueno, porque cuando las cosas se hacen por amor, producen alegría. Entregarse por amor produce la mayor alegría. Como
como los novios que se aman y se entregan el uno al otro, así nosotros nos entregamos a Jesucristo y en Él a todos los hombres. Y eso produce alegría, eso lo comprende, esa es la alegría que el mundo no puede dar, y es la alegría de la cruz, que el mundo nunca puede comprender. Pero es una alegría que cuando uno la descubre no la cambia por otra. Precioso, Padre, y además que es la paradoja de los que quizá ven como espectadores y de alguna manera a veces desconcertados ven pues a un sacerdote con su traje talar, quizá en una zona de misión, humanamente pasándola mal con las inclemencias del clima, con las inclemencias, que lo del clima digamos que es el problema número 54, ya cuando estamos hablando de todas las dificultades que hay, agresiones, verlo mal, y sin embargo, un corazón henchido de alegría, porque usted ha dicho algo muy importante y yo que creo que es clave en nuestra entrega, y es decir, yo hago esto por amor, y es que lo que no se hace por amor simplemente es un cuartel de guerra, o sea, es un centro ahí que no tiene sentido, porque, y el mismo Cristo, ¿no? Se entregó por obediencia a su Padre, se entregó por amor, y Él dirigió la pasión, a Él nadie lo condenó, Él dirigió la pasión, humanamente hablando, muchísimos cielos se movieron, pero el Señor dirigió su pasión, y con un fin clarísimo, el amor, la redención. Y ese es el sacerdote, ¿no? Entonces, hoy quería, bueno, ya se nos va acabando el tiempo y se nos quedaron, por supuesto, algunas preguntas, pero nos queda un minuto en el que quiero como redondear lo que queríamos transmitir a nuestros oyentes en este programa, justo a las puertas de la Navidad, y es que volvamos a los sacramentos, lo que nosotros vemos en el sacerdote, que claro, la parte humana, lo que se ve, tratemos de reflexionar un poco y ver quién está detrás de ese sacerdote. Y luego otra cosa que a mí me parece fundamental, y es que se habla mucho de los errores del sacerdote, de algunos sacerdotes, pero casi nadie conoce la maravilla de lo que hacen miles y miles de sacerdotes por salvar las almas. Así que este es el llamado que quiero hacer hoy, lo que reflexionemos junto al pesebre, los que de verdad nos llamamos católicos, que seamos coherentes, y que el ministerio sacerdotal es un don que se comparte. Nosotros también tenemos que ayudar a los sacerdotes, entregándonos también como víctimas, para que el amor del Señor triunfe, ese amor que sigue vivo y latente, pero en la medida en que nosotros lo hagamos vida, los que nos llamamos católicos. Bueno, Padre, lo dejo este último minuto para que se despida de nuestros oyentes y les diga algo, usted como sacerdote, vicario de Cristo en la tierra. Un saludo muy grande a todos. Si bien no nos estamos viendo de personas, sabemos que Dios nos ve y por eso estamos muy unidos en Él. Les deseo a todos una muy santa y feliz Navidad. Y bueno, una bendición muy grande para ustedes y para todas sus familias en este tiempo. Muchísimas gracias, Padre. Nos despedimos a todos, una feliz Navidad, y que el Niño Dios haga nuevas todas las cosas en nuestros corazones. Anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.